Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Ciel, el aire de los 4 elementos. ¿Aún estás despierta, Guayo? Mañana tenemos que ir al aeropuerto muy temprano. No puedo dormir y tú, guapo, ¿por qué sigues despierta? Acabo de terminar mi trabajo. Estaba regresando a la habitación cuando te encontré aquí. Entonces ve y descansa. Dentro de un rato intentaré dormir de nuevo. ¿Estás diciendo ver a la princesa? Sí, estoy emocionada, feliz, pero también nerviosa. No tienes que preocuparte, simplemente haz lo mejor que puedas, sea lo que venga después, independientemente del resultado. Siempre encontramos una manera de lidiar con la tristeza, pero al menos de esta manera no tendrás que arrepentirte de no haberte esforzado lo suficiente. Gracias, Apo. Wyatt le sonrió levemente a su prima, quien siempre la consolaba de una manera directa y realista. Las palabras de Apo eran francas. Incluso insinuaban la posibilidad de una decepción, pero ella siempre afrontó el mundo tal como era. En el fondo, Wyatt sabía que era solo la forma de su prima de demostrar su preocupación y afecto. Antes de alejarse, Apo le dio una ligera palmada en el hombro, un gesto silencioso de aliento, dejándola sola nuevamente. Su tono de voz era soñador, como si todavía fuera difícil creer que ese momento realmente llegaría. Después de la revuelta, cuando todo parecía haber terminado bien, se separaron y durante un mes entero Guayo esperó alguna señal, alguna palabra de la princesa. Pero el silencio era absoluto, ni un solo mensaje, ni la voz que escuchaba todos los días, ni la cara que fue la primera vez que vio cuando abrió los ojos. Todo lo que quedó fueron los recuerdos de ese breve momento que compartieron, un momento donde ella fue el viento que la guió, y ahora solo estaba Guayo de pie ante la princesa. Saludos, majestad. La princesa saludó al rey cuando oyó su voz, que la llamaba. No me había dado cuenta de su presencia antes, ya que estaba perdida en sus pensamientos, mirando las estrellas que brillaban en el cielo nocturno. Estaba en el balcón frente a la biblioteca real después de terminar sus tareas del día. Estaba a punto de regresar a sus aposentos, cuando las estrellas de esa noche intensas y brillantes le hicieron detenerse y a mirar el cielo por más tiempo del cual pretendía. Fue como si hubiera sido arrastrada hacia un precioso fragmento del pasado, recordando las palabras de alguien que alguna vez le había dicho que no le importaba lo lejos que estuviera, y todavía compartían el mismo cielo. Las estrellas brillan hoy con fuerza, así como tú. Hija mía, ha llegado el momento de brillar. En comparación con su majestad, todavía tengo mucho que aprender sobre el gobierno. Desde pequeña demostraste una inteligencia que supera la de muchos. Creo que Madeline prosperará aún más bajo su reinado, y a los más jóvenes se les da la oportunidad de guiar el futuro con su sabiduría y habilidad. Sobre la explicación, ¿podría su majestad reconsiderar esa decisión? ¿Aún no te sientes preparado para tomar el trono? No es eso. Si tal es el deber del primero en la línea de sucesión, no tengo intención de negarme a la voluntad de su majestad. Simplemente pienso que con tu salud aún vigorosa no hay necesidad de apresurar la transición al trono. Si Madeline ya tenía un rey tan sabio y admirable como Arturo, entonces no había razón para acelerar el cambio de reinado y asumir ella sola la responsabilidad de gobernar y proteger el reino. No estoy apresurando tu coronación, sin embargo, los acontecimientos recientes todavía provocan preocupación entre la población. Lo que ocurrió en Tailandia fue ampliamente difundido en todo el mundo. Muchos creen que si asciendes al trono rápidamente, traerá más estabilidad a la monarquía. Si toma el trono después de 3 años, cuando Corea alcance la edad requerida por la tradición, podría transferir la corona. ¿Tienes alguna intención de abdicar? ¿Por qué? Incluso si Madeline gobierna, Karel estará a su lado para apoyarla. Tu hermana nunca quiso tomar tu lugar. Su majestad se sentiría decepcionado si no solo estuviera pensando en abdicar al trono, sino también en renunciar a mi título. Eso nunca sucederá. La renuncia al título real solo ocurre en casos de delitos graves, o si un integrante de la familia decide casarse con una plebeya. Estoy segura de que nunca romperías ninguna de esas reglas. Nunca lo olvides, hija mía. Madeline y su deber como heredera del trono son más importantes que cualquier otra cosa. Parecía un sueño. Nunca imaginé que un día tendría la oportunidad de pisar el palacio de Madeline. Es hermoso, parece un castillo de un cuento de hadas. El nombre Madeline significa torre alta, por lo que el palacio está rodeado de imponentes muros que simbolizan su fuerza y estabilidad. Su interior sigue un estilo predominante europeo, manteniendo un aire clásico y atemporal, armonizando lo antiguo y lo moderno con elegancia. Guayo caminó por los terrenos del palacio observando a los guardias, estratégicamente posicionados para proteger a la familia real. Sus ojos también se posaron en innumerables lirios, las mismas flores que Blue le había dicho una vez que le recordaban a la princesa su hogar. Ver aquellas flores allí ante sus propios ojos le produjo un sentimiento indescriptible. Por favor, espera aquí un momento. ¿Vamos a conocer a todos los integrantes de la familia? Sí, dentro de unos momentos después de que anuncien nuestra llegada, el rey Arturo, la princesa y el príncipe Karel se reunirán para darnos la bienvenida. Sin embargo, antes de que el sirviente pudiera terminar de explicar el protocolo,
El rey llegó acompañado únicamente por el príncipe Karel. La ausencia de la princesa despertó una pregunta en la mente de Guayo, pero no se atrevió a preguntar. Él simplemente bajó la cabeza y se inclinó para presentar su respeto. Saludos, majestad, su alteza. Siéntanse como en casa, considérense nuestros invitados. Señorita Guayo, ¿ya se ha recuperado? Sí, su alteza, mis heridas ya han sanado. Hemos preparado alojamiento y también un banquete esta noche. Espero que disfruten de la estancia. Escuché que es tu primera visita al reino. Sí, es mi primera vez aquí. Perdón, alteza. ¿Puedo preguntar por la princesa por qué no vino? Creo que a mi hermana le gustaría estar aquí para darle la bienvenida, pero está ocupada con asuntos del reino y no podía ausentarse. Sin embargo, seguramente se van a encontrar en la cena. Ella me aseguró que no importa lo ocupada que esté, no se perderá la recepción de esta noche. Si Karel no solo estuviera tratando de tranquilizarla, entonces en unas horas Guayo finalmente volvería a ver a la persona que tanto había deseado volver a ver. La princesa estaría allí, dentro de ese enorme palacio donde sin permiso expresó para verla, y Guayo no tendría forma de encontrarla. Después de todo, ¿no había sido así siempre su relación? Su Alteza la princesa ha llegado. El solemne anuncio del sirviente hizo que todas las miradas se dirigieran a la figura más esperada de la noche. La princesa entró al salón luciendo un impresionante vestido que resaltaba su piel perfectamente blanca. La elegancia de la corona y el collar de diamantes reforzaban su majestad. Como si una diosa hubiera descendido a la tierra, el solo hecho de verla solo enfatizaba lo inalcanzable que era, lo lejos que estaba una de la otra. Saludos, Alteza. Siéntanse como en casa. Me alegro de volver a verte, princesa. Guayo habló con una emoción que ya no podía contener. Su tiempo de espera finalmente había llegado a su fin. Frente a ella estaba la mujer a la cual siempre había sido leal, la que siempre había reverenciado y considerado la persona más importante en su corazón. Incluso después de un mes separada, sus sentimientos no habían cambiado. Y ahora más que nunca estaba segura de ello cuando la miró a los ojos. Yo también le doy la bienvenida, señorita Guayo. ¿Te están tratando bien? ¿Falta algo? De ninguna manera, Alteza. El príncipe Karel se encargó de que mi familia y yo fuéramos muy bien recibidos. Me alivia oír eso. Fueron solo palabras de cortesía. Un saludo, seguido de una apresurada despedida. La princesa terminó la conversación tan rápido que no le dio la oportunidad de decir algo más, ni siquiera cuando sus ojos intentaron transmitir todo lo que su voz no podía expresar. Ella solo recibió respuesta. La princesa se alejó de sus sentimientos y simplemente lo reconoció. ¿Estás bien? Estoy bien. Pero no fue así. No cuando quedó claro que ya no significaba nada para la princesa. Ante sus ojos la princesa charlaba animadamente con Rose y Lana, como si nunca hubiera olvidado a sus nuevas amigas. Saludó familiarmente a las primas, interactuando con todas ellas con naturalidad, todas excepto ella. Para Guayo la princesa solo reservaba gestos vacilantes y distantes, como si hubiera algo entre ellas que ya no pudiera traspasarse. Fue un doloroso recordatorio de que nada volvía a ser lo mismo, y la Blue que había conocido ya no existía. La ceremonia de coronación se celebrará el próximo mes, Rose. Eso significa que perdida la princesa ya no será una princesa. Cuando ascienda al trono se convertirá en reina, ¿verdad? La reina de Madeline. Aunque el título cambie, seguirá siendo la misma. No, Blue ya no será la misma. Y está a punto de convertirse en alguien aún más inalcanzable. Desde el principio, Guayo ni siquiera podía soñar con alcanzarla, y ahora la distancia entre ellos solo aumentaría. Pronto la mujer que amaba ya no sería solo la princesa heredera de Madeline. Ella se convertiría en reina. Por eso, como representante de la familia Guadín, me gustaría felicitarla de antemano, princesa. Gracias, pero puedes seguir llamándome Blue, como siempre lo has hecho. No te preocupes, es mejor acostumbrarse ahora. Lo ideal sería ya empezar a llamarla la reina. Felicitaciones, princesa, o mejor dicho, creo que también debería acostumbrarme a llamarme reina. Eso no es necesario, Guayo. Puedes seguir llamándome como antes. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. Y no olvides suscribirse al canal. Bye bye, nos vemos, cuídense muchísimo.